Ya estamos en primavera, ya estamos de lleno en la primavera y sabemos que en realidad tenemos dos fases importantes, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Otoño, invierno tiene que ver principalmente con enfermedades respiratorias y entonces primavera, verano tiene que ver con cuestiones digestivas. ¿Te has enfermado en estos días? Puede ser. Vamos a platicar al respecto y hagámoslo con el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, especialista en medicina interna, profesor del diplomado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por estar con nosotros. El calor tiene mucho que ver en todo esto. Explíquenos por qué existe esta mecánica natural de estar expuestos a cuestiones gástricas, doctor. Pues mira, en realidad la cuestión tiene que ver con la conservación o la preservación de los alimentos, sobre todo los que son frescos. Es muchísimo más fácil en la época de calor que los alimentos se descompongan y se contaminen por bacterias, y es por eso que es muchísimo más frecuente que haya enfermedades diarreicas durante esta época, aunque se pueden dar durante todo el año. Pero es muy importante sobre todo pensar en la gran cantidad de líquido que se puede perder y que muchas veces, sobre todo los pacientes en edad, en los extremos de la vida, como los niños o los adultos mayores, están mucho más expuestos a tener problemas cuando tienen un problema de este tipo. Dentro de todo lo que comemos diariamente, digamos dentro del plato del buen comer, doctor, que sería lo ideal, ¿qué es lo que más rápido o más fácilmente se echa a perder en su experiencia? Lo más rápido en echarse a perder es el pescado. A pesar de que se conserva en bajas temperaturas, es de las cosas que más fácil se echa a perder. Y muchas veces las personas lo prueban y dicen, bueno, no sabe mal, yo creo que está bien, no es que no, nunca va a tener un cambio en el sabor, a menos que de plano ya tenga muchísimo tiempo, pero realmente no hay que confiarse. En general, todas las carnes, también las aves, la res, el cerdo se pueden echar a perder, pero el que más rápidamente se echa a perder es el pescado y los mariscos en general. Eso es muy importante. Ahora, el proceso de descomposición. ¿Cómo sabemos? Usted nos dice algo muy importante. A veces no huele, a veces no sabe. ¿Cómo saber? Tenemos que tener muy presente como la etapa de vida de los productos que comemos. Sí, sobre todo estar conscientes de cómo ha estado la cadena de frío en este tipo de alimentos, porque muchas veces cuando los consumimos en la calle, a pesar de que el que los vende los tiene en hielo, pues no es lo mismo que tenerlos en refrigeración todo el tiempo. Entonces realmente a veces es mejor consumirlo en locales cerrados o comprarlo directamente en el supermercado para tratar de garantizar que la cadena de frío ha sido más estable, por decirlo de alguna manera. Y realmente muchas veces otra cosa fundamental es el lavado de manos. Nosotros notamos por la pandemia, que afortunadamente llevamos de salida, que no solamente disminuyó el contagio de la pandemia como tal cuando nos empezamos a lavar las manos con más frecuencia, sino bajaron todas las enfermedades, incluyendo las diarreicas. Entonces también es muy importante que nos lavemos las manos con frecuencia, pero sobre todo antes de consumir alimentos y prepararlos y después de ir al baño. Doctor, un punto muy importante tiene que ver con la diarrea. Obviamente nadie quiere vivirla, pero mi pregunta tiene que ver con qué causa la diarrea, porque me imagino que no nada más es una causa. ¿Qué puede causar diarrea? No, en general, puede haber muchas causas. De hecho, la más frecuente son virus, tanto en niños como en adultos. Hay muchas bacterias, sobre todo la Escherichia coli, que es protoxigénica, que es la que causa la famosa venganza de mono, pero también hay otras como la Shigella, como la salmonela. Hay protozoarios, como pueden ser las amibas, pero también es importante que sepamos que muchas veces nos dan un antibiótico por una infección en otra localización, por ejemplo, la vía respiratoria, y está descrita, de hecho es una entidad, que se llama diarrea post-antibiótico. Entonces aquí es importante que podemos utilizar probióticos, tanto en la diarrea normal, digamos, que es causada por virus o bacterias, pero también en la causada por antimicrobianos, porque cuando a mí me das un antimicrobiano, la microbiota de mi intestino se puede alterar y eso puede provocar que predominen este tipo de bacterias que mencioné, cuando lo que en realidad debe predominar son los lactobacilos y las bifidobacterias. No puedo dejar pasar esta situación que menciona, doctor, perdóneme, pero esta de la venganza en Moctezuma se ha dicho muchas veces y ahorita que la menciona usted como experto me llamó la atención. ¿Eso sí existe? Sí, claro, porque lo que pasa es que cuando viene alguien, sobre todo de otro país, pero incluso gente que viene del interior de la República a la capital, las bacterias que están en los alimentos, que es normal que estén ahí, es diferente al tipo de bacteria que normalmente están expuestos. Entonces, sí es muy común que cuando yo consumo alimentos me dé diarrea
Y es importante que entendamos que no siempre se necesita un antibiótico, porque en realidad la Escherichia coli enterotoxigénica, lo que provoca la diarrea son las toxinas o venenos que libera, no la bacteria como tal. Pero sí existe y puede ser muy intensa. A veces es nada más la diarrea, pero también hay veces que se acompaña de vómito, de náusea y vómito. Entonces sí es importante porque la gente puede sentirse extraordinariamente mal. Pero sí, por supuesto que existe, incluso muchas veces con que la cepa sea diferente, a los mismos capitalinos nos puede dar. Entonces sí, es importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo cuando nos gusta comer en la calle. Ahora, un punto importante, doctor, lo mencionaba al principio, es que en otoño-invierno se destaca por enfermedades respiratorias. Nos dicen, come mucha vitamina C. ¿Cuál sería, digamos, en proporción la situación con primavera-verano? ¿Qué comer o qué ingerir como para tratar de protegernos estomacalmente o digestivamente? Pues mira, lo más importante es aumentar la ingestión de líquidos, que de por sí es pobre. O sea, una mujer adulto debe tomar 3 litros de líquidos al día y un varón 3.7, y la verdad es que rara vez lo tomamos. Entonces, lo importante es que no solamente el agua cuenta todo: café, té, leche, jugo, refresco, bebidas para deportistas, suero, sopas, alimentos caldosos, toda la fruta. Pero entre mejor estás hidratado, si te llega a dar un problema de estos, no vas a sufrir. Si ya estás previamente deshidratado y tienes un problema, evidentemente vas a tener muchísimo mayor riesgo. Y por otro lado, pues hay ciertas cosas que te pueden ayudar, y hay productos, como por ejemplo los suplementos nutricionales, que contienen probióticos de grado farmacéutico. ¿Por qué lo aclaro? Hay muchos lácteos, por ejemplo, que tienen probióticos. El problema es que, así como cuando comemos en la calle y no siempre nos da diarrea, es porque, aunque estamos comiendo bacterias, la mayor parte mueren en el ácido del estómago. Con los probióticos pasa lo mismo. Si no son de suficiente calidad, van a morir en el ácido del estómago y no pueden llegar al intestino vivos y reproducirse ahí, que es precisamente la definición de probiótico de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Entonces deben ser suplementos que realmente tengan esta característica. Un ejemplo podría ser el Lactobacillus paracasei, porque incluso es una bacteria que vive normalmente en nuestro intestino. Entonces sí es importante que veamos, porque también los profesionales de la salud, no solamente los médicos, los nutriólogos también, por ejemplo, deben tener un poquito de evidencia y checar que el probiótico en cuestión se puede cultivar en las heces. Eso quiere decir que efectivamente llegó vivo y se pudo reproducir ahí. Perfecto. Doctor, vamos a tratar de mantenernos en salud con los consejos que nos da. Gracias por su tiempo, sobre todo. Platicamos con el doctor Arturo Torres Gutiérrez Rubio, especialista en medicina interna, profesor del diplomado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Que tenga muy buena semana y gracias por su tiempo, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gran día y muy buena semana. Muchas gracias, igualmente.